Ok, hola. Hoy voy a leer la biografía de Horacio Quiroga, una biografía bastante cortita, eh, que está en la entrada de este libro, que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte. Y voy a leer aparte otros 3 cuentos que están dentro del mismo libro, que me parece que valen la pena. No voy a marcar en ningún lugar del video seguramente en qué momento empieza cada cosa, porque no tengo ganas, así que, y no voy a tener ganas cuando suba este video. Pero bueno, Horacio Quiroga. Voy a leer una biografía, así que no tiene mucho sentido hacer una introducción ni nada, pero bueno, me parece una biografía muy interesante y la voy a leer. Un hombre multifacético, que puede significar que fumaba mucho faso, pero no, porque es con C. Dice: Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Era hijo del vicecónsul argentino Prudencio Quiroga y de la uruguaya Juana Petrona Pastora Forteza. Por parte de su padre descendía del caudillo riojano Facundo Quiroga. Esta casi doble nacionalidad marcó su vida y la vivió alternando sus días en las dos orillas del Río de la Plata. Los Quiroga habían comprado una chacra en San Antonio Chico donde abundaba la caza. A Prudencio le gustaba mucho cazar y en 1879 murió a causa de un disparo accidental de su propia escopeta al intentar descender de una lancha. Fracasó. La madre, viuda y con 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones, se trasladó a la provincia de Córdoba, Argentina, para tratar la enfermedad pulmonar de una de las niñas y el asma del pequeño Horacio. La niña no tiene nombre. Luego de vivir 4 años en las sierras cordobesas, regresaron a Salto. Quiroga cursó sus estudios primarios en el colegio Hiram, sostenido por masones. La escuela secundaria incluyó formación técnica en el Instituto Politécnico de Salto y general en el Colegio Nacional de Montevideo. Desde muy joven demostró especial interés por la literatura, la mecánica, la química y la fotografía. Fuera de las aulas lo apasionaban el ciclismo, la vida al aire libre y el contacto con la naturaleza. En 1891 su madre se casó con Asensio Barcos. Sí, Decencio Barcos es lo que no pudo hacer el padre. Bueno, el padrastro cumplía bien el rol paterno y Horacio estableció un fuerte vínculo afectivo con él. No sabemos qué significa que cumplía bien el rol paterno. Hoy día puede significar muchas cosas, pero bueno, Horacio lo quería mucho. Horacio Quiroga. Por esa razón, sufrió mucho cuando Barcos quedó casi inválido a raíz de una hemorragia cerebral. Pero más sufrió cuando Barcos decidió suicidarse de un escopetazo en la cara. Sí. A los 18, todo esto antes de que cumpla 18 años, lo cual es bastante fascinante. Yo en la biografía evidentemente voy a hacer algunos comentarios, sobre todo porque odio la forma en la que está escrita, me da ChatGPT, pero no es porque este libro, bueno, etcétera, ¿no? A los 18 años, junto a algunos de sus numerosos amigos, también amantes de la literatura, Alberto Briñole, Julio Jaureche y José Hasda, fundó la logia de los tres mosqueteros, de la cual él era D'Artagnan. De esa época se conserva su primer cuaderno de poesías, que contiene 22 poemas escritos entre 1894 y 1897, con diferentes estilos, todos juntos, un pequeño error de tipeo. Durante este último año, Briñole leyó por casualidad la Oda a la desnudez de Leopoldo Lugones. Los 3 mosqueteros analizaron y desmenuzaron el estilo de Lugones y se propusieron conocer al gran literato argentino. El descubrimiento de esa poesía los movió a internarse por distintas escuelas y estilos: el postromanticismo, el simbolismo y el modernismo. Munido de esos conocimientos, qué fea palabra, munido de esos conocimientos, Quiroga comenzó a publicar sus poemas en Salto. Mientras trabajaba y estudiaba, colaboraba con las publicaciones de La Revista y La Reforma. En esta publicó el relato de su raid en bicicleta que unió Salto con Paysandú, y poco a poco se fue haciendo respetar como escritor. Durante el carnaval de 1898 conoció a María Esther Jurkowski, una judía. Fue su primer amor e inspiró 2 de sus obras, Las Sacrificadas y Una estación de amor. Los padres de la joven impidieron la relación debido a que él no era judío. Perdón un segundo, en el 98 tenía 20 años acá Quiroga. Ese mismo año,
perdón, el semanario Gil Blas de Salto comenzó por esos tiempos a aceptar las colaboraciones de Quiroga, donde firmaba con el seudónimo Guillermo Einhart, héroe de la novela El mal del siglo de Max Nodó. Los directores de Gil Blas, José María Fernández Saldaña y Asdrúbal Delgado, se sumaron a los 3 mosqueteros. Ya eran 5 mosqueteros. Ese mismo año Quiroga y Briñole conocieron a Leopoldo Lugones, quien los recibió en su casa de Barracas. Las subsiguientes visitas cimentaron una entrañable amistad. En 1899, Quiroga fundó la revista de Salto. Me parece que en 1899 es el año que nace Borges, ¿puede ser? O sea, tiene 21 años cuando nace Borges. No le importa a nadie, ¿no? Pero bueno, Quiroga fundó la revista de Salto subtitulada Semanario de Literatura y Ciencias Sociales. Esta publicación estaba dirigida a los principiantes en el mundo de las letras y era una tribuna desde la cual el joven director difundía las doctrinas del modernismo. Pero se descontinuó a principios de 1900. En el último número, su director explicó bajo el título ¿Por qué no sale más la revista de Salto? Abre paréntesis. Un momento. Bueno, espero que les esté gustando. Me parece bastante disfrutable esta biografía, por más que está escrita con muy poco amor, me parece. Con mucha pretensión. Pero bueno, una pretensión que no alcanza aparte. Una publicación que no se adapta al ambiente en el que vive, que intenta el más insignificante esfuerzo de amplitud y penetración, cae. No se la discute, no se la exalta, no se la elogia, no se la critica, no se la ataca, se la deja desaparecer como una cosa innecesaria, muere por asfixia lentamente. Esto lo escribe el director, ¿no? Que es el propio Quiroga. Qué lindo, muy lindo. Es como una forma previa, ¿no? A la más refinada de Borges acerca del rey chabola con Borges todo el día. Es que a mí me encanta Borges, todo el día hablo de Borges. Como esa es una forma un poco más refinada del no existe ni venganza ni perdón, el olvido es el único castigo y perdón, una cosa así, no existe ni castigo ni perdón, el olvido, no sé qué. Esto, ¿no? Esta idea de que el odio no es lo contrario al amor, sino que es la indiferencia, ¿no? O sea, no le importaba a nadie la revista, y Quiroga de alguna forma logró hacer que eso se trate de los otros, ¿no? O sea, no le importa a nadie, porque dice, el más insignificante esfuerzo de amplitud y penetración cae, ¿no? Si no se adapta al ambiente en que vive, que intenta el más insignificante esfuerzo de amplitud, bla, bla, bla. O sea, Quiroga estaba diciendo que él era demasiado bueno para ese tiempo, y yo creo que un poco de razón tenía. Quiroga recibió la herencia de su padre y decidió invertir parte de ese dinero en un viaje a París. En la capital de Francia aprovechó para visitar la Exposición Universal, participar en una carrera de ciclismo en el Parc des Princes y conocer al gran poeta Rubén Darío y al grupo de artistas y literatos que rodeaban al nicaragüense y se reunían en el Café Cyrano de Montmartre. Como cualquier argentino, uruguayo en este caso, tiene que ir a pasar 10 años a París en algún momento. De estas tertulias escribió: me parece que todos ellos, salvo Darío, que lo vale y es muy rico tipo, se creen mucho más de lo que son. Esto podría haberlo dicho cualquiera, hablando de cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar de la historia. Sobre el Louvre, escribió en La Reforma de Salto: he visto cosas que asombran y cosas que pueden pasar desapercibidas. Y bueno, no es muy loco que le anden cerrando las revistas, y estas son las observaciones que hace, ¿no? Pero bueno, meses después, luego de haber despilfarrado el dinero que había llevado, se embarcó en el Duque de Galiera y regresó a Montevideo andrajoso y hambriento. ¿Cómo te entiendo, Quiroga querido? Se instaló en Salto, pero a los pocos meses volvió a Montevideo y compartió una habitación con Jaureche. Reagrupó a los 3 mosqueteros, sumando a un primo de Federico Ferrando. Esa gente que tiene Sí. Ups. Se instaló en Salto, bla, 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 bla. Federico Ferrando, ¿vieron esa gente que tiene gerundios por apellido? Este nuevo grupo adoptó el nombre del cuarto en el que se reunían: Consistorio del Gay Saber. Una especie de laboratorio literario experimental donde todos ellos probaban nuevas formas de expresarse y preconizaron los objetivos modernistas. Allí desplegaron toda clase de excesos y fiebre creativa. Esto me parece tan importante, hablar de esos excesos.
cosa que la persona que escribe el biógrafo pero ni amaga a hacer. Dice, allí desplegaron toda clase de exceso de fiebre creativa, punto aparte, se acabó. Yo quiero saber qué drogas tomaban, si chupaban sapos, si se inyectaban cosas, si se cagaban a trompadas, si cogían entre ellos. El consistorio del gay saber obviamente se refiere a esa traducción que se transformó en otra cosa del libro de Nietzsche, que algunos reaccionarios, yo creo que lo tengo acá, no lo tengo, el gay saber no lo tengo. Tengo dos libros gigantes de Nietzsche, no lo tengo. Qué pena, pero bueno, esa traducción extraña que se transformó después en el saber maricón, básicamente, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero a mí me gustaría saber qué era lo que hacían. O sea, allí desplegaron toda clase de excesos y ¿excesos de qué? O sea, estamos hablando de que Quiroga hubiera sido una especie de Charly García si hubiera nacido en los 90. Hubiera sido Chano si nacía en el año 2000. Poner, hubiera sido un cocainómano, hubiera tomado pastillas. ¿Qué hacían? ¿Cuál es el equivalente a lo que yo entiendo como excesos y fiebre creativa? No sé, son quejas. No tiene sentido tampoco, pero bueno, sigamos. También se reunían en el Café Sarandí y Quiroga colaboraba en la revista Rojo y Blanco bajo el seudónimo Aquilino de Lagoa. Con ese seudónimo ganó el segundo premio en un concurso de cuentos promovido por el seminario Nueva Alborada que dirigía Constantino Sevigil. El nombre de Constantino Sevigil sí que te lo pone, viste que no sabes quién es, el Café Sarandí, el seudónimo que usó, el nombre de las revistas, pero qué droga se mandaba Horacio no te lo dice en ningún lado. Sus primeros libros, este es un subtítulo, ¿no? En 1901, la aparición de su primer libro de poesías, Los arrecifes de coral, dedicado a Lugones, él era un fan total, ¿no? Se vio trágicamente opacada por la muerte de sus dos hermanos, Prudencio y Pastora. Ahí tienen, ¿no? Acá de repente nos olvidamos que estamos hablando de Quiroga cuando las cosas vienen... Cuando nos estamos empezando a quejar del biógrafo, se muere alguien y uno tiene que volver a poner la atención en lo que se está hablando y no en la manera tan chota de hablar de eso, ¿no? En esta obra, compuesta por 18 poemas, 30 páginas de prosa poética y 4 relatos, se evidenciaba su inmadurez. Tiene aparte sus observaciones al biógrafo. No obstante, ya se vislumbraba el estilo modernista y naturalista que... No hice más nada, ¿no? De la muerte de los hermanos de Horacio. O sea, mueren los dos hermanos y dice, se vio opacado. O sea, la salida de su primer libro se vio opacada por la muerte de sus dos hermanos. Cuando Quiroga tenía 21 años, ¿sabes lo que tiene que ser eso? Pero no, ni las drogas ni los sentimientos de Quiroga. Lo que nos interesa es la cronología, ¿no? Y anotar los nombres de las revistas. Estoy un poco odiado con este biógrafo. A mí lo que me interesa es la vida, pero bueno. Sigamos. Al año siguiente, su amigo Federico Ferrando, que había recibido malas críticas del periodista montevideano Guzmán Papini Sass, comunicó a Quiroga que deseaba batirse a duelo con aquel. No con Quiroga, sino con el Papini Sass. Dicho sea de paso, Papini es un apellido un poco... Guzmán Papini Sass es un apellido un poco de mierda, digamos, malsonante, un poco cacofónico, si uno quiere pretender. Pero la verdad es que hay un señor que se llama Giovanni Papini, que yo tengo planeado, de hecho, grabarme leyendo algunos de sus cuentos, porque tiene cosas muy preciosas. Este Papini era un crítico literario, que aparte había criticado a Federico Ferrando, que no sabemos ni quién es. O sea, imagínense lo poco importante de esto. Pero eso sí, las drogas y las muertes de sus hermanos, ni en pedo. No es demasiado hablar de eso. La pérdida de tiempo. Horacio, preocupado por la seguridad de Ferrando, que se quería ir a batir a duelo, ¿no?, fue a visitarlo y mientras examinaba la Fouchés de 2 caños que había comprado el hermano de Federico, Héctor, se le escapó un tiro que impactó en la boca de su amigo y lo mató instantáneamente. Quiroga fue detenido, sometido a interrogatorio y encarcelado. Tras 4 días de prisión en las que se sumergió en la tristeza más profunda, el juez Mendoza comprobó la naturaleza accidental y desafortunada del homicidio y lo liberó. Hay para hablar de esto. No porque yo tenga ni una opinión hecha ni nada de eso, yo soy un tipo más bien corto, pero la sensación que queda de leer estas cosas es bastante particular. Más allá de que yo estoy interrumpiendo constantemente, obviamente en los cuentos no voy a interrumpir, esto es una biografía, cosa que respeto mucho menos, aparte no me parece una buena biografía, pero bueno, sigamos. Es la que trae el libro. Y yo no tengo internet, no tengo acceso a ninguna otra biografía, ni mejor ni peor.
Claro que no. La pena y la culpa por la muerte de su querido compañero llevaron a Quiroga a disolver el consistorio del Gay Saber y mudarse a la Argentina. En 1902 fue a vivir con su hermana María. En Buenos Aires alcanzó la madurez literaria. Por otra parte, su cuñado, Eduardo Forteza, lo inició en la pedagogía y le consiguió un contrato de trabajo como examinador en el Colegio Nacional. La Selva, Misiones y el Chaco se llama este siguiente subtítulo. En marzo de 1903 nombraron a Quiroga profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires. Su primera colaboración literaria en la Argentina fue el cuento Rea Silvia, que trataba de una niña enamorada del novio de su hermana, publicado en El Gladiador. Una especie de Martín Sirio. Si Martín Sirio publicara las anécdotas que lee. En junio del mismo año, convertido en un fotógrafo experto. No me gusta nada el estilo, estoy muy ofendido en este momento, yo lo recordaba bastante mejor, ¿no? Eso es logró la madurez literaria, ¿qué carajo significa eso? Convertido en un fotógrafo experto en junio del mismo año, ¿viste? ¿Y cuándo sacó? No sabemos de cuándo sacó fotos, bueno, no importa. Estoy muy, muy ortiga. Y llevando sus medicamentos para el asma, acompañó a Leopoldo Lugones a una expedición a Misiones, financiada por el Ministerio de Instrucción Pública para explorar las ruinas jesuíticas. La profunda impresión que le causó la selva misionera marcaría su vida para siempre. Regresó a Buenos Aires manifestando que había hecho el descubrimiento del paisaje. A partir de ese viaje, la selva misionera tuvo una relación directa con la vida del autor, quien pocos años después encontró su lugar en el mundo, Ibiraromí, cerca de las ruinas jesuíticas. Pero antes de llegar a eso, Quiroga invirtió el último dinero que le quedaba de su herencia y compró unos algodonales en el Chaco, ubicados a 7 kilómetros de Resistencia, a orillas del río Saladito. El proyecto fracasó en el aspecto económico, principalmente por problemas de comunicación con los peones aborígenes, pero la vida del escritor se nutrió de esta experiencia semisalvaje. Su narrativa, en consecuencia, se benefició con el profundo conocimiento que adquirió de la vida rural y de sus hombres. En 1904 publicó El crimen de otro, un libro de cuentos que, como sigue siendo costumbre, tomó el nombre del cuento más significativo. En este caso, el que dio nombre al volumen es una reelaboración del famoso cuento de Edgar Allan Poe, El tonel de Amontillado, y revela hasta qué punto Quiroga admiraba al escritor norteamericano y se dejaba llevar por la influencia de su pluma. La influencia de su pluma. Esto es literatura de alta calidad. Cuentos y más cuentos se llama este siguiente subtítulo. Ya el biógrafo estaba lo hizo, lo escribió toda una tarde, a este punto ya estaba muy, muy aburrido de lo que estaba haciendo. En 1905, al regreso de Buenos Aires, luego de su fallida experiencia en el Chaco, Quiroga se dedicó a escribir cuentos. Su amigo Briñoles se recibió de médico y abrió un consultorio en Buenos Aires. Con él compartía un pequeño departamento. Ambos asistían a las tertulias que Lugones y su esposa organizaban una vez por semana y concurrían a todas las reuniones de los intelectuales y bohemios de la época en los cafés porteños. A fines de ese año hizo su primera colaboración para la revista Caras y Caretas, El Cuento Europa y América. ¿Se imaginan? La revista Caras y Caretas sacando literatura. Es tan loco como creer que MTV pueda tener algo que ver con la música. Esta reconocida publicación llenó varias páginas de sus números con relatos de Quiroga. Momento. Bien. Esta reconocida publicación llenó varias páginas de sus números con relatos de Quiroga. Al poco tiempo, de la mano de la afamada revista, se convirtió en un autor prestigioso cuyos cuentos eran buscados ávidamente por miles de lectores. Además, publicó Los Perseguidos, una novela corta sobre un caso de psiquiatría. Durante varios años... Los Perseguidos... ¿Sabes qué? Una novela... Yo pensé que era un libro de cuentos. Durante varios años, Quiroga trabajó en infinidad de cuentos, casi todos ellos de terror y con la muerte como protagonista. Y sí. En 1906 se desempeñaba como profesor de literatura y castellano en la escuela número 8 de Buenos Aires, pero cansado de la docencia decidió volver a la selva. Aprovechó las facilidades que el gobierno ofrecía para la explotación de tierras de Misiones y compró una chacra de 185 hectáreas sobre una de las orillas del Alto Paraná, decidido a vivir allí. Un montón. Durante las vacaciones se trasladó a su nueva propiedad, construyó las primeras instalaciones y comenzó a edificar la cabaña donde se establecería. Al año siguiente, en Caras y Caretas, salió uno de sus tantos cuentos de terror, El almohadón de plumas, que es uno de hecho de los que voy a leer acá.
Un año después, el mismo medio publicó La Insolación, uno de sus cuentos más logrados. Brignole se casó, aparece Brignole cada tanto, el amigo, ¿no? Brignole se casó a fines de 1907 y Quiroga se mudó solo. Claro. El profesor se enamoró de una de sus alumnas, la adolescente Ana María Cires, a quien dedicó su primera novela, Historia de un amor turbio. En esta obra la acción se divide en 3 etapas. 1. Una niña se enamora de un hombre adulto. 2. El hombre no se percata del amor que le profesan, pero pasado 8 años, cuando ella tiene 17, comienza a cortejarla. El hombre cuenta la última etapa de su amor luego de 10 años de haber sido abandonado por la joven. Esto es una secuencia, una estructura de cuento que se repite bastante en Quiroga. Como que ese es el presentación, nudo, desenlace, ¿no? Es turbio, sí. Es turbio hasta para esa época, de hecho, porque lo que sucede siempre es que los padres se oponen a que aparezca un pedófilo de 40 años a llevarse a la hija que tiene 4, ¿no? Podría haber sido tranquilamente un buen musulmán, pero bueno, no podemos juzgar. No podemos juzgar a Quiroga, que está muerto en principio, pero no lo podemos juzgar en cuanto... Un poco sí lo podemos juzgar, quiero decir, ¿no? No hace falta hacerlo, leámoslo y listo, tratemos de no cancelarlo porque tiene literatura muy linda, pero que era un pedófilo seguro, yo creo que era un poco pedófilo. Lo que sí es que por lo menos se podía retener un poco, estoy seguro que si no hubieran habido las leyes que supongo que habrán habido en esa época, sus amores hubieran sido un poco más jóvenes, ¿no? En ese sentido lo digo, pero bueno. Con Ana María, Quiroga volvió a vivir la resistencia de los padres de su amada, pero esta vez insistió con obstinación. Acuérdense que la última que había tenido los padres que se resistían es porque él no es judío, porque él no era judío. Y esta es porque seguramente, porque le sacaba como 35 años, era un adolescente, el tipo tenía 31 años acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, Quiroga volvió a ver, pero esta vez insistió con obstinación, hasta que obtuvo por fin el permiso para casarse y llevarla a vivir a la selva con él. El matrimonio se realizó en diciembre de 1909, acá tenía el 31 años, ¿no? Los suegros, preocupados por los riesgos que corría su hija en la selva virgen, se trasladaron a Misiones. Tremendo, un removimiento, toda la familia para que pueda llevar a cabo sus aventuras. Así pues, los padres de Ana María, junto a una amiga de su hija, se instalaron en una casa cercana a la vivienda del matrimonio Quiroga. Eso no lo entiendo, la amiga de la hija no lo entiendo. También adolescente bueno, en 1911 Ana María dio a luz a su primera hija, Eglé, por parto natural, 1911, ¿no? En su casa de la selva y asistida por su marido como comadrona. Al mismo tiempo murió Pablo Cires, el abuelo de la recién nacida. Durante ese mismo año el escritor comenzó la explotación de sus yerbatales en sociedad con su amigo uruguayo el boticario Vicente Gosalvo, y al mismo tiempo fue nombrado juez de paz en el registro civil de San Ignacio. Las tareas de Quiroga como funcionario fueron caóticas. Olvidadizo y desorganizado, tomó la costumbre de anotar los casamientos, las muertes y nacimientos en pequeños papeles a los que archivaba en una lata de galletitas. O sea, venía de la capital, era amigo de gente con poder, pero era un vago, olvidadizo y desorganizado, un pajero bárbaro. Pero bueno, como era el único que supongo civilizado por esas zonas, le dieron el puesto, pero bueno, Quiroga corrupto, loco. Quiroga, chanchullo de Quiroga tenía un primo en la municipalidad que le dio un puestito típico. Luego del nacimiento de su hija decidió tomarse un respiro y escribió deliciosas historias para niños pobladas de animales que hablaban y piensan en el estilo de las fábulas, pero con un encuadre moderno. Así se gestó el que luego sería su libro Cuentos de la Selva. En enero de 1912 nació en Buenos Aires su hijo Darío. Apenas los niños aprendieron a caminar, él se ocupaba personalmente de su educación. Severo y dictatorial, les exigía completa obediencia. Desde muy pequeños los acostumbró a los peligros de la selva y a menudo los expuso con la intención de que fueran capaces de desenvolverse solos y de salir bien librados de cualquier situación riesgosa. Estas experiencias aterrorizaban y exasperaban a Ana María, y sí. Los niños, en cambio, con la típica ingenuidad infantil, las disfrutaban. Eglé aprendió a criar animales silvestres, el coatí Tutankamón, el venado Dick, el búho Pitágoras y el yacaré Cleopatra le insumían la mayor parte de su tiempo. Darío, en cambio, aprendió a disparar con la escopeta, a cortar maleza con un machete, a diferenciar víboras venenosas de las inofensivas y a navegar solo en una canoa.
como niño lo máximo, ¿no? Me imagino a la madre Ana María que acaba de salir del secundario viniendo de una familia con plata de la capital y de repente los tenés al vago en vez de enseñarle a nadar tirándolos a la pileta, los tira a un río, al río Paraná, y se lo lleva a 8 kilómetros y después tiene que venir remando en canoa contracorriente. O sea, sobreviven de casualidad y bueno, a los chicos les fascina, supongo. Durante esos años la vida de la familia transcurría entre los graves problemas económicos. Aunque se esforzaba y ponía una voluntad de hierro, ninguno de sus emprendimientos le daba buena ganancia. La taxidermía, Quiroga disecaba todo animal que lograba matar entero, las tareas de mantenimiento de la cabaña y la educación de los hijos. Ana María nunca disfrutó de esa vida entre tantos peligros naturales y fue sumiéndose en una depresión cada vez más profunda. Mientras, acaso para no darse cuenta, Horacio escribía cuentos para Fray Mocho, que es... supongo yo, un diario o una revista, ¿no? Una publicación. El 14 de diciembre de 1915, Ana María se suicidó, ingiriendo una fuerte dosis de sublimado. Su agonía duró 8 días, en los que su marido intentó salvarla desesperadamente. 8 días, boludo. Oh, qué tremendo, pero bueno. Los chicos ahí, aparte, bueno, me lo imagino, es que es muy duro. A fines del año siguiente regresó a Buenos Aires y se instaló junto a sus pequeños hijos en un sótano de la calle Canning 164, barrio de Villa Crespo, donde es Adán Buenos Aires, que no estaría mal de revisar Adán Buenos Aires, lo recomiendo ahora. Tras arduas gestiones de sus amigos orientales, sus amigos chinos, sus amigos uruguayos, es un chiste, fue nombrado secretario contador en el Consulado General del Uruguay, el Consulado General de China. Alternó sus labores diplomáticas con la instalación de un taller en su vivienda, donde construyó una chalana a la que bautizó La Gaviota. Al mismo tiempo, una chalana es un barquito, ¿no? Al mismo tiempo escribió muchos cuentos que se publicaron en prestigiosas revistas como PBT y Pulgarcito. O sea, esos son... Está bien, son los nombres de las revistas. Tuve que hacer un chequeo de comas para ver si PBT y Pulgarcito eran los nombres de los cuentos, no importa. La mayoría de esos cuentos fueron recopilados por Quiroga en varios libros. El primero de los cuales fue Cuentos de amor, de locura y de muerte. Aquí estamos. La tapa, por cierto, la pintura. Debería chequear qué pintura es, cómo se llama, si alguien la conoce y si alguien está viendo esto. Lo que es la fantasía, no creer que uno está hablando con alguien, pero bueno. La mayoría de esos cuentos fueron recopilados por Quiroga, bla, bla, bla. Este libro le había sido encargado por el escritor Manuel Gálvez para la editorial que había fundado un año antes. El volumen se convirtió de inmediato en un enorme éxito de público y de crítica y consolidó a Quiroga como un verdadero maestro latinoamericano del relato breve. Durante las vacaciones volvió a San Ignacio y realizó verdaderas proezas con La Gaviota en aguas del Paraná. ¿Cuáles son esas verdaderas proezas? No lo vamos a saber nunca. Lo que sí vamos a saber es el nombre del juez Mendoza que lo vio muy triste y lo liberó después de haber matado a su amigo, pero no vamos a saber cuáles son las proezas. Verdaderas proezas aparte, pero no se preocupa un segundo ni en amagar a decirlas. Bueno, después lo investigaré aparte. En 1918, tenía ya 40 años, se mudó a un pequeño... ¿Verdad? ¿Tenía 40 años? ¿O yo estoy... Si nació en el 78? 98 tenía 20. Dijimos que estamos ahora en el 18. Tenía 40 años. Bien. En 1918 se mudó a un pequeño departamento de la calle Agüero. La novela semanal publicó varios de sus cuentos. También ese año vieron la luz en forma de libro sus cuentos de la selva, que dedicó a sus hijos. Y la revista Plus Ultra publicó el relato Los fabricantes de carbón. Al año siguiente recibió 2 importantes ascensos en el escalafón consular que no obedecían a su buen desempeño, sino a su amigo de la infancia, Baltasar Brum. Sino a que su amigo de la infancia, Baltasar Brum, había sido elegido presidente de la República Oriental del Uruguay. Es un ñoqui, es zarpado ñoqui, el primer ñoqui de la historia argentina. No creo igual, quiero decir, un gran ñoqui simplemente, pero no el primero ni el último, obviamente. La Cooperativa Buenos Aires publicó otro de sus libros de cuentos, El Salvaje. Súper prolífico Quiroga, ¿no? Como que mientras hacía de ñoqui, de acá para allá, se mudaba de acá para allá y tenía sus intentos de producir algo que le diera guita, al mismo tiempo escribía muy bien y se dedicaba tremendamente a esto mientras iba deprimiendo a todo el mundo alrededor al mismo tiempo. O
sea, era capaz de hacer todas esas cosas, poner en riesgo a sus hijos, cuidar de la esposa que estuvo 8 días en cama, muriéndose, tremendo, pero bueno. En 1920, siguiendo la idea del consistorio del gay saber, fundó la agrupación Anaconda. Sigamos siguiendo con la idea de lo homosexual, ¿no? Que estaba compuesta por un grupo de intelectuales de Argentina y Uruguay. Se publicó su única obra teatral, Las Sacrificadas, que se estrenó el año siguiente en el Teatro Apolo por la compañía de Ángela Tesada. Salió a la venta Anaconda, uno de sus libros más difundidos. El diario argentino La Nación comenzó a publicar sus cuentos, que ya gozaban de gran popularidad en las dos orillas del Río de la Plata. Hace un rato era un maestro, verdadero maestro latinoamericano del relato breve, y un par de años después gozaba de gran popularidad en las dos orillas del Río de la Plata, o sea, Uruguay y Montevideo y Buenos Aires aparte. Supongo la zona que en esa época se podía contabilizar quién leía, ¿no? O sea, no sé si sabemos quién lo leía en el Chaco profundo, ponele que alguien habrá habido, pero no se cuenta. Entonces, bueno, hay unas... No está muy bien escrito esto, no le han puesto mucha onda, pero bueno. En febrero del 22, La Nación publicó su cuento Techo de Incienso, con una ilustración de Horacio Butler. En agosto de ese año, Quiroga fue designado por Brum secretario de la Embajada Cultural, cuyo presidente era Asdrúbal Delgado, que viajó a Brasil con motivo del primer centenario de la independencia de ese país. La Academia de Letras brasileña lo distinguió especialmente. De repente también lo distinguen en Brasil, qué sé yo, no está bien planteado esto. Pero bueno, eso está muy claro ya desde hace rato. Por esos tiempos el escritor se dedicó a la crítica cinematográfica y tenía a su cargo la sección correspondiente en La Nación y en las revistas Atlántida y El Hogar. También escribió el guión para un largometraje, La Jangada Florida, que nunca llegó a editarse ni a filmarse. A principios del año siguiente, Atlántida publicó su cuento El Desierto. Atlántida, una revista, no este imperio mitológico. Publicó su cuento El Desierto, y en la misma revista, hacia fines del año, apareció Los Destiladores de Naranjas. Quiroga llevaba una vida social muy agitada. Asistía a cuanta reunión se hacía en las redacciones de los medios para los que colaboraba, y su presencia era infaltable en las peñas que se formaban en los cafés tradicionales. Cultivó la amistad de Alfonsín Astorni, Roberto J. Pairó, Víctor Guillot, Enrique Espinosa, Guillermo Estrella, Alberto Gerchunov y Arturo S. Mom, o sea, que M-O-M, entre muchos otros. Voy a marcar esto, después voy a investigar quién es este señor S. Mom. La editorial Babel publicó un libro de cuentos ilustrado por Gian Biaggi, cuyo nombre le dio el relato más importante, El Desierto. En 1925, Caras y Caretas publicó 27 cuentos de Quiroga de la serie de La vida de nuestros animales. Ese año decidió pasar una larga temporada en Misiones. Pidió licencia en el consulado y se dedicó a recuperar su antigua casa de la selva. Estaba perdidamente enamorado, esta vez, de Ana María Palacio, una joven de adivinen cuántos años. Ni lo voy a decir, sí lo voy a decir, tenía 17 años. Siempre al borde de la pedofilia, Quiroga, ¿no? ¿Viste? Siempre al borde de la pedofilia, muy en el estupro y muy en la psicopateada de convencer a los padres, cosas así. Yo no sé si en esta época, 1925, que fue hace 100 años, no fue hace 15, hace 15.000 años, no es la Edad Media. Tenían electricidad en esta época. Había Facebook ya, se sabe. En 1925, Caras y Caretas publicó... una joven de 17 años, ¿no? Ana María Palacio. Otra vez se enfrentó, como en sus amores pasados, con la renuencia de los padres de la muchacha. Y sí, ya se le había muerto una esposa que también se le había agarrado de piba, se le había llevado a la selva. ¿Qué quiere? Para colmo de males ¿para quién? Intentó convencerlos de que la dejasen ir a vivir con él a la selva. Claro, vale, le dice, che, ¿me puedo casar con la piba? Le dice, no. Y él le dice, ¿me puedo casar con la piba y aparte llevarla a la selva? No te van a decir, ok, dale, lo de la selva nos convenció. La negativa y el fracaso inspiraron su segunda novela, Pasado Amor. Es una especie de Get, ¿no? De joven Werther, que le va mal en el amor y escribe un libro para no matarse él. Spoiler alert. No fue suficiente. Pero bueno, Pasado Amor. Publicada en 1929, cuya trama cuenta que un hombre maduro regresa a un lugar luego de años de ausencia y se enamora de una jovencita a la que había amado cuando era todavía una niña. Lo mismo que la otra novela. En esta obra indudablemente autobiográfica, y sí, sí, muchas gracias.
Quiroga narró las 1000 estratagemas que debió utilizar para comunicarse con la joven Palacio. Lo más descabellado fue que intentó cavar un largo túnel hasta su habitación para secuestrarla. Es re grave esto. Don Quiroga. Aparte lo publica la gente. Oh, qué buen libro, zarpado, impresionante. No sé igual que habrán dicho en esa época. Un señor de 50 años casi, ¿no? 40, ¿cuántos años? En el 25 tenía 46 años, ¿no? Finalmente, cansados ya de las locuras del pretendiente, los padres de la joven se la llevaron lejos y Quiroga se vio obligado a renunciar a ese amor. Tremendo. Uno cuando lee esto solo es como que tiene bastante menos peso, pero ahora que lo estoy leyendo para un posible alguien, que seguramente sea yo dentro de unos años y nadie más, la cosa tiene otro peso, ¿no? Es como bastante... Es grave esto, loco, súper grave. En esa época era grave. O sea, los padres se tuvieron que escapar, quiero decir. Se tuvieron que escapar del tipo que era amigo del presidente de Uruguay. Que no es la gran cosa, pero debe ser mucho más que los padres de esta piba, supongo. De esta muchacha. A principios de 1926 volvió a Buenos Aires y alquiló una casa quinta en Vicente López. No explica aparte por qué regresó a Buenos Aires, ¿verdad? O sea, él se había ido, se fue en las vacaciones. Pensé que se había mudado, bueno. A principios de 1926 volvió a Buenos Aires y alquiló una casa quinta en Vicente López. Se hallaba en la cúspide de su popularidad. Y la editorial Babel publicó Homenaje a Horacio Quiroga, con colaboraciones, entre otros, de Arturo Capdevila, Baldomero Fernández Moreno, Benito Lynch, Juana de Ibarburu, Armando Donoso y Luis Franco. La misma editorial publicó también Los Desterrados, su libro más homogéneo. Que no sé qué significa un libro. Quizás en el fondo es que yo soy un poco idiota. Quizás en el fondo es que yo no estoy preparado para leer esta alta literatura. Pero no sé qué es un libro homogéneo. Que no lo puedes dividir. Que no se nota cuáles son sus partes, digamos. No reconoces la tapa de las hojas, ponerle. No se diferencia las letras del fondo, ¿no? Quizás estoy siendo demasiado hinchapelotas. Incorregible. Oh, incorregible es una palabra que no se puede usar en este caso. Y siempre fijando, ¿cómo se dice? Reincidente sería la palabra. No incorregible, y siempre fijando su mirada en las muchachitas, se enamoró de María Elena Bravo, una amiga de su hija, con la que se casó en 1927. Acá no hubo quilombo, sin oposición de los padres, pues su casa de Vicente López era un lugar más que digno para vivir. Claro, lo que pasaba antes no era que era pedófilo y raro, sino que era pobre. Me encantó. Este párrafo está para meter preso al biógrafo. Pero bueno, dijimos que ni cancelar, ni... Incorregible no, reincidente. Y siempre fijando su mirada en las menores de edad, diría yo, se enamoró de María Elena Bravo. María Elena Bravo, ¿no? La tercera pendejita a la que se quiere agarrar. En ese año escribió numerosos artículos para Caras y Caretas y El Hogar. Su puesto en el consulado corría peligro, pues los vientos habían cambiado en Uruguay y el partido opositor a sus amigos habían ganado las elecciones. Y claro, ¿viste? Cuando... Es que los ñoquis vuelan cuando cambia el régimen que los mantiene, eso está clarísimo. Los ñoquis, ¿no? Digamos, si él hubiera sido un buen consulado, Daniel Scioli, ponele, un buen cónsul, quiero decir. Pero bueno, sigamos. No obstante, él intentaba defenderse, aduciendo que le hacía un gran bien al país con su literatura. ¡Hincha pelotas! En abril de 1928 nació su hija María Elena, a la que apodaron Pitoca. Supongo yo con María Elena Bravo, ¿no? Que tiene su hija con María Elena. En 1928 tenía ya 50 años. La mía de la hija, esto lo podemos chequear. No lo vamos a chequear. Era una menor de edad seguro, y si no era menor de edad, Quiroga hubiera querido que lo sea. La casa de los Quiroga era frecuentada por grandes figuras de la cultura. Ricardo Darín, Francella, Coscu. Y en el fondo había un taller completísimo, con toda clase de herramientas que Horacio había ido comprando en la ferretería francesa, a la que iba con asiduidad en busca de la última tecnología. También había allí grandes jaulas con una guará y un cuatí. Una guará, no sé si se refiere a una guaraguazú, que no es lo mismo. O sea, una guará es un zorro, ¿no? Y una guaraguazú es el animal guaraguazú, el zorro grande. Y un cuatí, traídos de Misiones. Ya como si fuera poco, aparte contrabandeaba animales.
Sueltos en el jardín andaba un oso hormiguero, un carpincho y varias aves de la misma procedencia, de Misiones supongo, ¿no? La editorial Babel publicó en 1929 su novela Pasado Amor con relativo éxito, y en el diario La Razón apareció un extenso reportaje en el que opinaba sobre la literatura en general de todos los tiempos. Y habrá sido bien largo ese reportaje, ¿no? De todos los tiempos. El consulado le exigía cumplir un horario y ocuparse de las tareas para las cuales había sido designado. Esto lo irritaba. Ay, yo te entiendo tanto, Quiroga. Y se sumaban a ese malestar sus desavenencias conyugales, que no sabemos todavía cuáles son. En 1931 escribió junto a Leonardo Glusberg un libro de lectura para cuarto grado que fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Pero dominado por los celos, pues María Elena brillaba en las reuniones, decidió volver a Misiones. Miralo, es que al final Quiroga era un hijo de puta. Era un tremendo hijo de puta. Mirá cómo se la llevó a Misiones, boludo. Se la volvió. Claro, los padres le habían dicho, ok, perfecto, tenés una buena casa, solo por eso te vamos a dejar que te la quedes a la niña. Y la mina brillaba en las reuniones, así que decidió volver a Misiones. Bueno, milagrosamente consiguió el traslado y pudo conservar su puesto en el consulado. Era un ñoqui bárbaro. Y a principios del año siguiente llegaron a la selva la familia completa y el viejo Ford a bigotes que había comprado unos años antes. No sé qué es un Ford a bigotes, pero bueno. Los hijos mayores pronto emigraron otra vez a Buenos Aires y Quiroga permaneció allí con la segunda esposa y la pequeña Pitoca. Claro, se fueron todos, quedaron ellos solos. Durante esos años se apasionó con la floricultura. O sea, acá ya entendemos que se quedaron por lo menos años. El clima y el suelo eran propicios y cultivaba orquídeas espléndidas, entre otra gran cantidad de bellas flores tropicales. Bueno, en 1934 decidió dejar de escribir. En abril de ese año lo declararon cesante en el consulado. A raíz del golpe de Estado de 1933, su amigo Brum se había suicidado. Volvemos con los suicidios, no nos olvidemos que estamos hablando de Quiroga, que la historia, de repente, capaz que bueno, ok, lo peor que está pasando es que es un pedófilo que secuestró a la esposa y se la llevó a vivir al medio del campo. Y eso, de repente, parece ser lo menos grave. Un golpe de Estado, el amigo se suicida. Otro suicidio, ¿no? La situación económica de los Quiroga se tornó apremiante y, empujado por las circunstancias, decidió reunir sus escritos para formar con ellos nuevos libros. Al año siguiente salió Más Allá, recopilación de 10 cuentos que había publicado La Nación, e inició sus trámites jubilatorios con la ayuda de su amigo Asdrúbal Delgado. Pero el auxilio llegó también por otro lado. Su amigo Enrique Amorín movió influencias y el Ministerio de Relaciones del Uruguay nombró a Quiroga cónsul honorario con una asignación mensual que aliviaba su situación económica desesperante. Y adivinen, María Elena odiaba vivir en la selva. María Elena madre, supongo, no la hija, no la pituca. ¿Pituca, no? ¿Pitoca? Pitoca, la pitoca. La pequeña Pitoca. María Elena odiaba vivir en la selva y las discusiones entre ellos se tornaban cada vez más violentas. Quiroga comenzó a experimentar dolores aparentemente vinculados con una enfermedad prostática. Las gestiones de sus amigos dieron frutos y un año después le concedieron una jubilación. Al intensificarse los dolores y dificultades para orinar, su esposa logró convencerlo de trasladarse a Posadas, ciudad en la cual los médicos le diagnosticaron hipertrofia de próstata. Los problemas familiares continuaron. Finalmente su esposa e hija regresaron a Buenos Aires y el ánimo del escritor se derrumbó. Solo y enfermo soportó un tiempo los dolores hasta que no pudo más. En 1937 viajó a Buenos Aires y fue internado en el Hospital de Clínicas. Allí le diagnosticaron un avanzado e inoperable cáncer de próstata. María Elena estuvo a su lado en estos momentos, así como gran parte de sus amigos. El 18 de febrero de ese año, Quiroga pidió permiso para salir y dio un largo paseo por la ciudad. Regresó al hospital casi de noche. A la madrugada del día siguiente bebió un vaso de cianuro que lo mató pocos minutos después. Un consternado Lugones gritaría en ese momento la pérdida del amigo. Al año siguiente, el 18 de febrero, mezclaría whisky con arsénico y bebería su última copa. En octubre lo seguiría Alfonsina Storni. Quiroga los amaba entrañablemente. Acá donde viene la cosa tremenda, ¿no? Todo el suicidio, ese malestar como dejado de lado que parece haber tenido Quiroga en esa vida tan tumultuosa, que cada vez que él intentaba regresar a la tranquilidad de las selvas, como que lo acosaban y aparecía el malestar de los que estaban alrededor, que eran producidos por la insistencia de él, quiero decir, ¿no? No parece que él hubiera preguntado nunca en ningún momento, pero hay una
una cosa de escritor maldito, que yo no sé si Quiroga se cuenta como uno de los escritores malditos, yo supongo que sí, y si no lo declaro yo mismo en este momento en mi wiki personal, pero esta cosa tremenda, ¿no? Esa puntualidad. Del 18 de febrero de ese año, del 37, se suicida Quiroga tomando cianuro. Un año después Lugones se suicida. Un año después exacto, ¿no? Un 18 de febrero. Y a los 2 meses, en octubre, perdón, lo sigue Alfonsina Storni, que eran muy amigos de él. El suicidio del padrastro, la muerte del padre de esa manera tan extraña, la muerte del amigo, el suicidio de la primera esposa. Una fucking mierda. El gran escritor uruguayo fue velado en la Casa del Teatro de la Sociedad Argentina de Escritores, de la que fue fundador y vicepresidente. Tiempo después, sus restos fueron repatriados al Uruguay. Sus cuentos completos fueron publicados en 1956 en Buenos Aires. Los uruguayos nunca hacen nada, evidentemente. Todo lo tienen que hacer los argentinos. Lo mismo con Gardel, ¿viste? Si uno de repente quiere creer que Gardel era uruguayo, lo cual es absurdo. Bla, bla, bla. A Quiroga le preocupaba más el valor expresivo de la palabra que lo puramente gramatical y académico, por lo cual se ha dicho muchas veces que escribía mal. A pesar de todo, su narrativa en general y sus cuentos en particular continúan siendo la literatura de ficción rioplatense más acabada. Otra vez, la literatura más acabada que... Otro gran, buen acabado, digamos, está bien lijada la literatura. Otro gran cuentista, Julio Cortázar, dijo al respecto: Quiroga figura entre los narradores capaces a la vez de escribir tensamente y de mostrar intensamente. Única forma de que un cuento sea eficaz, haga blanco en el lector y se clave en la memoria. No obstante haber impuesto, esto ya no lo dice Cortázar, no obstante haber impuesto el lenguaje coloquial rioplatense, a Quiroga le preocupaba mucho la crítica desfavorable y analizaba una y otra vez los aspectos técnicos de la narrativa breve. Trató constantemente de pulir su estilo hasta alcanzar la casi perfección formal de sus últimas obras. No importa entonces si en lugar de escribir pez ponía pescado. Ese animal seguramente era palpable en su relato. Es la primera vez que el tipo dice algo interesante, ¿no? No quiero decir el biógrafo. Después de la muerte del escritor, devastador esto. La tragedia siguió marcando el destino de su familia. En 1939 se suicidó su hija Egle. En 1952, Darío hizo lo mismo. Ambos hermanos habían sufrido el suicidio de su madre en 1915 y su padre en 1937. Y Pitoca, la menor, siguió los pasos de sus hermanos y su padre en 1988. Durísimo, durísimo. Yo le conté una vez a mi vieja esto, le dije, che, vos sabés que estuve leyendo un libro de Quiroga que tiene la biografía, esto mismo, ¿no? Este mismo libro, y le dije, mirá, le nombré, le dije, la hija, el hijo, no sé qué, no sé cuánto, hasta la más chica, ¿no? La Pitoca, María Elena, en 1988, o sea, ya, mis viejos vivían en esa época, tremendo. Y bueno, mi vieja habló de esos, ¿cómo lo llamó ella? Un malestar estructural, ¿no? Como que hay algo desordenado u ordenado de tal modo que produce ese efecto específico, ¿no? Que es esa muerte trágica, ¿no? Ese momento de decidir en la muerte. No sabemos si Quiroga se mató estando triste, ¿no? No sabemos si sintió que era lo único, no sé bien cómo plantearlo. Lo que quiero decir es que no sabemos si ese fue un suicidio de la depresión. Quiroga estaba muy enfermo. Y lo de los hijos, bueno, sí que se plantea como una especie de tristeza. ¿Por qué? Porque habían sufrido el suicidio del padre y de la madre en 1915 y 1937. Pero eso, deja como una sensación extraña, ¿no? Más allá de que esté escrito para el culo. ¿Qué sé yo? Al final no voy a leer en esta misma grabación, no voy a leer los siguientes cuentos, pero porque bueno, llevo casi una hora grabando. Así que bueno, voy a pausar. Lo subiré seguramente en 2 partes distintas. Una muy mala biografía de una vida muy interesante. Y después leeré los cuentos, que seguramente me van a tomar mucho menos tiempo porque voy a meter mucho menos la mano y son cortos, son bastante más cortos que esta biografía. Pero infinitamente más interesantes. No, quizás no más interesantes, pero infinitamente mejor escritos. Pero bueno, tenés ahí la tragedia de varias vidas, de una vida muy tremenda, ¿no? Muy tumultuosa. Casi parece que el vago estuviera intentando sostener como una normalidad y una producción y hacer cosas. También estamos hablando de una vida que dura 60 años.
casi 60 años, se mató a los 59, ¿no? Y en 59 años suceden todas estas cosas, ¿no? O sea, no es un tiempo relativamente largo, ¿no? No es tanto tiempo para todo eso. Hay demasiada fucking muerte, demasiado suicidio, demasiadas cosas turbias. Obviamente su literatura está repleta de eso. Pero a la vez, el último cuento de este libro, que no lo voy a leer porque me parece bastante aburrido, es muy lindo, termina siendo muy un cuento feliz, que es algo que supongo yo que los escritores soñarán con hacer tal cosa, ¿no? Pero al lector no le importa, al lector le chupa un huevo. Un final feliz es casi una falta de respeto. No es un final feliz. Pero bueno, esta es mi lectura de la biografía de Don Quiroga. Un tipo muy particular, muy interesante. No pongo las manos en el fuego por él, yo no dejaría... ya mi hermana más chica tiene 23 años, ¿no? Y ya no sería más de su gusto, pero hace 10 años no le hubiera dejado que se acerque. Bueno, que anden bien. El que sea que haya llegado hasta acá. Y el que no también.